El puerto de Tampico, además de sus atractivos turísticos, cuenta con verdaderas joyas arquitectónicas que evocan tiempos pasados y que le han dado identidad a nuestra región. Una de estas joyas es el edificio Cielac, edificado en el año de 1944 y ubicado en la esquina de las calles Aquiles Cerdán y Capitán Carranza en el centro de Tampico. Un inmueble en el que bajo sus cimientos ocurrieron hechos y sucesos verdaderamente increíbles y que hoy compartiremos para todos ustedes. Esta es la crónica de un relato que lo tiene todo. Un crimen misterioso, tesoros ocultos, espectros y almas en pena. Todo esto y mucho más a continuación aquí en Historias del Puerto. El martes 16 de marzo de 1943, como a eso de las 4 de la tarde, los trabajadores de una obra ubicada en la esquina de las calles Emilio Carranza y Aquiles Cerdán de Tampico fueron protagonistas de un macabro hallazgo. Encontraron un esqueleto humano perteneciente al sexo femenino. Esto durante las excavaciones hechas en el predio para sentar las bases de una moderna construcción, propiedad del adinerado comerciante judío, el señor José Cielac. De inmediato, un agente del servicio secreto y un reportero del periódico El Mundo de Tampico se presentaron al lugar para realizar las investigaciones necesarias, ante el temor de que se tratara de un asesinato cometido años atrás y que la víctima hubiera sido sepultada clandestinamente. Mientras esto pasaba, una señora como de unos 60 años de edad se acercó a ellos y sin más les dijo que ella había sido inquilina por más de 30 años de la vieja casa que se encontraba en ese lugar y que pocos meses antes había sido demolida. Pero lo más importante es que tenía datos interesantes que compartir. La mujer, quien prefirió guardar el anonimato, manifestó la increíble historia que narraremos a continuación. La finca que existía en ese lugar era una de las más antiguas de Tampico, y allá por el año de 1850 era habitada por una familia de las más pudientes del puerto. Posteriormente, para principios de 1900, pasó a manos del señor Manuel González Conde, de origen español, quien por mucho tiempo fue catedrático de la Escuela Preparatoria de Tampico. Después, a la muerte del señor Conde, en 1940, la propiedad fue adquirida por el señor Adolfo Autry, quien a su vez la vendió al señor José Cielac. La casa, de un marcado estilo colonial, tenía un patio a la usanza española, donde crecían frondosos árboles, y entre la familia que la habitaban figuraba una anciana, que un día, sin más, desapareció, llegándose a creer que había cambiado de residencia, esto a finales del año de 1890. Tiempo después de la desaparición de la anciana, y cuando la finca ya era propiedad del señor Manuel González Conde, se dieron cuenta que en ese lugar ocurrían sucesos paranormales. Por años se escucharon pasos y ruidos extraños en el interior de la finca, con la singular circunstancia de que todas esas manifestaciones eran percibidas principalmente por un miembro de la familia, el señor Helio González, quien afirmaba que por las noches veía la sombra de una mujer y sentía sobre su cuerpo la presión de unas manos invisibles. También escuchaba voces, y esto sucedía noche tras noche, al grado que se llegó a acostumbrar a lo sobrenatural. Además, en el lugar donde posteriormente encontraron el esqueleto humano, salían llamas cuando la noche entraba en su peso. Y también, de manera frecuente, hacía acto de presencia en la pileta un espectro que causaba escalofríos. Este supuesto ser de ultratumba tuvo alarmado a todo el vecindario, pues muchas personas fueron testigos de esta aparición. Al parecer, todos esos raros acontecimientos provenían por un tesoro que había dejado la anciana desaparecida, consistente en alhajas y dinero, atribuyéndosele a ella como la única portadora del sitio exacto donde había sido enterrado, ya que por esa época así se acostumbraba porque no había bancos. Todo esto no hubiera pasado de una simple historia urbana, hasta que a finales de los años 30, cuando se estaban haciendo trabajos de albañilería en la propia finca, los trabajadores encontraron un valioso estuche de comedor que se componía de cuchillos y tenedores de plata muy cerca del lugar donde fueron encontrados los restos humanos. Posteriormente, los mismos trabajadores hallaron unas barritas que resultaron ser de oro. Ambos hallazgos no fueron denunciados con la intención de evitar envidias y para que los trabajadores de la obra resultaran beneficiados. Así lo refirió la informante.
Como una certificación de la narración de la mujer, los albañiles que se encontraban laborando en el lugar encontraron 3 monedas antiguas de 1834, creyendo que aún en esos momentos pudiera existir parte del tesoro que se aseguraba había enterrado la referida anciana. Al mismo tiempo, las autoridades policíacas se encontraban realizando las investigaciones de rigor para esclarecer sus dudas, pues se pensaba que el esqueleto podía pertenecer a la referida anciana, la cual, al pretender arrancarle la clave del sitio exacto donde había enterrado el tesoro, le hubieran dado muerte, o también que se tratara de un crimen cometido con posteridad, del que fueran indicio los huesos hallados al excavar los cimientos de aquella viejísima casa. Al saberse que en dicha propiedad yacían los restos de una persona, los antiguos moradores de la demolida casa lograron explicarse, de alguna manera, la existencia de las cosas extrañas que ahí ocurrían. Finalmente, los restos encontrados fueron enviados al hospital civil para ser examinados por un médico legista. Y aunque el caso ameritaba una inteligente investigación policíaca por un verdadero detective de carrera, con el paso de los días, la noticia se fue diluyendo y se dio carpetazo al asunto. Los trabajos de construcción siguieron su curso, y el edificio Cielac quedó totalmente terminado en el año de 1944. En sus inicios dio servicio como casa-habitación, donde el propietario vivía en el segundo piso, y en la parte baja instaló un negocio llamado Tuberías y Refacciones, el cual perduró hasta mediados de los años 50, cuando el señor Cielac y su hijo se fueron para siempre de Tampico. Después, el señor Andrés Novelo ocupó el lugar con un negocio de giro similar. En los años posteriores, también en dicho inmueble, funcionó la secundaria y preparatoria Miguel Barberena Garza, y en la parte inferior dio servicio por varios años el restaurante Bar Bárbaros de Don Ángel Delgado. Actualmente, el edificio Cielac sigue ofreciendo el servicio de casa-habitación y otros espacios más se encuentran en renta. Y si alguna vez bajo sus cimientos existió algún tesoro, quizás nunca lo lleguemos a saber, pues al parecer, la anciana se llevó el secreto a la tumba del sitio exacto donde estaba enterrado dicho tesoro, parte del cual los vecinos aseguraban que había sido encontrado con el tiempo.